La acera de un tramo particularmente fastuoso del barrio de Chamberí en Madrid, zona de incalculable lujo y poderío financiero, se convirtió en el escenario de una escena que era un incómodo y flagrante anacronismo social para sus pudientes transeúntes habituales. Era una mañana de octubre, bañada en una luz fría y nítida, de esas mañanas madrileñas que prometen un sol intenso al mediodía, cuando Lucía, una niña de tan solo 7 años y 3 meses, se erigía en una imagen de dignidad que contrastaba brutalmente con su entorno. Su vestidito azul, aunque descolorido por los innumerables lavados, estaba impecablemente limpio y planchado, y sus coletas bien ordenadas enmarcaban unos ojos marrones, grandes y llenos de una determinación impropia de su edad. Su más preciada posesión, una bicicleta rosa con rueditas que brillaba tímidamente bajo la luz de la mañana, decorada con esmero con pegatinas de princesas Disney y unicornios, yacía junto a ella. Sobre el manillar, un cartel escrito a mano, con la caligrafía incierta de la infancia que delataba un esfuerzo concienzudo en cada letra, rezaba una frase que era un puñetazo al opulento silencio del barrio. Se vende 50 euros. Mamá necesita dinero para comida. Ultu, en la España actual de 2025, donde la red de seguridad social, aunque criticada por su lentitud, ofrece subsidios y ayudas básicas, este acto de venta desesperada en un barrio tan exclusivo evidenciaba no solo una privación económica extrema, sino un fallo profundo y personal en las redes de apoyo familiares y, más críticamente, apuntaba a una situación de precariedad laboral insostenible, agravada por la insensibilidad empresarial. La pequeña no solo buscaba vender, buscaba un milagro de 50 euros. El imponente Mercedes de alta gama, modelo S600 valorado en una cifra obscena que podría comprar 10 pisos en Puente de Vallecas, se detuvo ante la pequeña. De él descendió Manuel López, un empresario de éxito de 42 años, presidente despiadado de Sociedad Industrias Global S.A. y encarnación del modelo de negocio que prioriza el beneficio sobre el bienestar humano. Su traje de alta costura, tasado en 5.000 euros, era un muro de tela, un uniforme de poder que lo aislaba herméticamente del sufrimiento del resto del mundo. Inicialmente, Manuel solo sintió una fugaz y leve irritación. En su mente de CEO, entrenada para identificar y eliminar ineficiencias, la presencia de la niña era una contaminación de la seguridad y el elitismo del barrio, algo que la vigilancia privada, que en distritos como Chamberí operan con una eficiencia casi policial, debería haber prevenido. Estaba a punto de llamar al servicio de vigilancia de la zona para que resolviesen el problema con discreción, una práctica habitual en comunidades de alto standing en Madrid, cuando se detuvo. La inusual dignidad de Lucía, su postura erguida, su pelo castaño recogido en 2 coletas perfectas, lo frenaron por una curiosidad seca, desprovista de la más mínima compasión. Manuel se acercó, no por empatía. Esa palabra la había tachado de su vocabulario emocional hacía lustros, sino porque algo en la mirada de la niña lo inquietó. La pequeña no mendigaba. Estaba haciendo una proposición de negocio con una seriedad impropia de sus 7 años. La niña lo miró acercarse sin temor, apretando el cartel con sus pequeñas manos. Manuel observó la bicicleta. Era, sin lugar a dudas, Amada. El timbre tenía forma de mariquita roja y la cesta delantera estaba llena de flores de plástico de colores. Lucía interpretó su mirada como interés y enderezó los hombros con orgullo infantil. Con voz clara pero con un leve temblor, explicó que la bicicleta funcionaba a la perfección, que siempre la había cuidado con esmero, que valía mucho más de 50 euros, pero esa era la cantidad exacta que su madre necesitaba para hacer la compra en el supermercado de Vallecas.
Manuel sintió un eco tenue de una emoción olvidada moverse en lo profundo, pero la suprimió inmediatamente, como se suprime una ventana de spam en el ordenador. No tenía tiempo para las tragedias de los pobres. Le esperaba una reunión crucial para cerrar una adquisición multimillonaria. Estaba a punto de marcharse, girando sobre sus caros zapatos de piel, cuando la niña añadió algo que lo heló en el sitio. Dijo que su mamá era muy trabajadora, que siempre cumplía con su horario, pero que su jefe malo la había despedido solo porque había pedido un día para llevarla al médico. Ahora, mamá llora a escondidas por la noche, pensando que yo estoy durmiendo, susurró Lucía, y ese detalle, la súplica silenciosa de la madre, perforó la coraza de Manuel. El empresario se tensó. Un mes antes, él había despedido a una empleada por absentismo, por haber osado pedir un día de permiso para atender a su hija enferma. Lo había hecho sin pensarlo 2 veces, como un ejemplo para el resto de los empleados que pensaban que podían anteponer la familia al trabajo. Pero no, Madrid era inmensa. Debía ser una coincidencia, una de tantas historias tristes. Sin embargo, mientras observaba más atentamente a la niña, algo familiar en sus rasgos comenzó a atormentarlo. El pequeño lunar en la mejilla izquierda, el hoyuelo que aparecía cuando intentaba una media sonrisa, la forma en que apretaba los labios al concentrarse. Eran detalles que le recordaban a alguien que no veía desde hacía años. Lucía continuó su relato, ajena al terremoto interno que sacudía al hombre frente a ella. Contó que vivían en Puente de Vallecas ahora, en un piso muy pequeño que olía a humedad, que antes vivían mejor en Carabanchel, pero desde que su padre las abandonó, sin usar el término dejar, sino el más sutil ausentarse, su madre, Sofía, había tenido que luchar sola para mantenerlas. Lucía contó que se llamaba Lucía, que tenía 7 años y 3 meses, que iba a 2º de primaria en el colegio público del barrio. Dijo que era buena estudiante, que la señorita siempre decía que era muy lista, pero que últimamente le costaba concentrarse porque a menudo sentía el estómago vacío. El comedor escolar costaba demasiado y mamá le preparaba un bocadillo, cuando había pan. Manuel sintió que el mundo comenzaba a girar. Lucía. Su sobrina se llamaba Lucía, la hija de su hermana Sofía. La había apartado de su vida hacía casi 3 años, avergonzado de la vida modesta de su hermana y de su divorcio, que consideraba una mancha en la impecable imagen de CEO exitoso. Pero Sofía no trabajaba para él. Oh sí, con creciente horror, Manuel recordó. Sofía había vuelto a usar su apellido de soltera, González, después del divorcio. María González, la empleada del departamento administrativo que él había despedido un mes antes sin miramientos. Las piezas del puzzle encajaron con una claridad devastadora, y un milagro de redención comenzó a gestarse en su alma fría. Sofía siempre había usado el diminutivo Sofi en familia, pero formalmente era Sofía. Después del divorcio, había vuelto a ser González. Se había hecho contratar en su empresa, probablemente esperando un acercamiento que él, cegado por la avaricia y la ambición, nunca propició. La niña lo miraba con esos ojos marrones tan parecidos a los de su madre, a los de su hermana, y en un momento de claridad devastadora, Manuel comprendió que había tenido a su sobrina delante todo este tiempo sin reconocerla, pues había crecido. Ya no era la niña de 4 años que recordaba vagamente. Fue entonces cuando ocurrió. Lucía inclinó la cabeza estudiándolo con atención. Sus ojos se abrieron con un reconocimiento que fue el primer milagro positivo de esa mañana. La voz le salió en un susurro incrédulo. Tío Manuel. El mundo de Manuel López, construido sobre el éxito despiadado y el distanciamiento emocional, se derrumbó en ese preciso instante. Su sobrina, la niña que había ignorado durante años, estaba vendiendo su amada bicicleta para comprar comida.
Su hermana, a quien había despedido sin piedad ni rostro, luchaba por sobrevivir, y él era el responsable directo de esa caída a la miseria, una situación que, de acuerdo con la legislación laboral española, podría acarrearle serios problemas legales y de reputación si se hacía pública. Lucía dio un paso atrás, confundida y asustada. Mamá le había dicho que el tío Manuel era una persona muy importante, que no quería verlas más, que eran demasiado pobres para su vida lujosa. Pero ahí estaba él, de pie frente a ella, con una expresión que Lucía no podía descifrar. Los transeúntes del elegante barrio pasaban mirando con curiosidad. Un hombre obviamente rico, agachado frente a una niña pobre. Algunos murmuraban, otros aceleraban el paso. El contraste era demasiado evidente, demasiado incómodo para el barrio de Chamberí. Manuel permaneció petrificado mientras Lucía lo miraba fijamente con una mezcla de esperanza y miedo. La niña bajó lentamente el cartel, las pequeñas manos temblando. Luego, con la lógica inocente de los niños, preguntó si él quería comprar la bicicleta, que para él 50 euros no serían nada. Esas palabras fueron como puñetazos en el estómago. Su sobrina no le pedía ayuda, no lo acusaba, no mendigaba. Simplemente le estaba proponiendo un negocio con la dignidad que había heredado de su madre. Manuel miró alrededor desesperado, como buscando una vía de escape de esa realidad que lo estaba hundiendo. El barrio rico y perfecto parecía de repente una prisión dorada. Los edificios señoriales con sus balcones de hierro forjado eran testigos silenciosos de su vergüenza. Le preguntó a Lucía dónde estaba su madre. La niña explicó que Sofía había ido a otra entrevista de trabajo, que la había dejado allí porque el barrio era seguro y esperaba que alguna familia rica comprara la bicicleta. Había prometido volver en 1 hora. Manuel miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Su hermana había dejado a una niña de 7 años sola en la calle. No por negligencia, sino porque no tenía alternativas. No podía pagar una canguro, no podía llevarla a la entrevista, no tenía a nadie a quien confiarla. La rabia comenzó a crecer en él, pero no hacia Sofía, sino hacia sí mismo, hacia el monstruo en que se había convertido. Recordó el último encuentro con su hermana 3 años atrás. Sofía había venido a pedirle ayuda después del divorcio. Él la había despachado con frialdad, diciéndole que debía aprender a valerse por sí misma, que no podía depender siempre de la familia. La había acusado de haber tomado malas decisiones, de haberse casado con un fracasado, de no estar a la altura del apellido López, un apellido que él había manchado con su crueldad. Lucía se sentó en el bordillo, sus piernas evidentemente cansadas. Manuel notó que sus zapatos estaban pegados con cinta adhesiva. El vestido, mirándolo mejor, tenía pequeños remiendos hechos con cuidado. Todo en esa niña gritaba pobreza digna, el tipo de pobreza de quien lucha cada día por mantener un mínimo de normalidad. Sin pensarlo, Manuel se sentó a su lado en el bordillo, sin importarle su traje de 5.000 euros, un gesto que fue el segundo milagro positivo de la mañana. Un CEO todopoderoso renunciando a su estatus por un instante de humanidad. Lucía lo miró sorprendida. Probablemente ningún adulto bien vestido se había sentado en el suelo con ella. La niña comenzó a hablar como hacen los niños cuando se sienten escuchados. Contó cómo mamá trataba de protegerla, de hacerle creer que todo estaba bien, pero ella sabía. Oía a mamá lamentarse en la noche con tristeza, pensando que ella dormía. La veía contar las monedas, dividir las porciones de comida para que a ella siempre le tocara la parte más grande. Contó el día del despido. Mamá había vuelto a casa destrozada. Había dicho que su jefe era un hombre sin corazón, que no entendía lo que significaba ser madre soltera en Madrid. Lucía no sabía que ese jefe sin corazón era su tío. Manuel sintió algo romperse dentro de él,
un muro que había construido año tras año, ladrillo a ladrillo, hecho de ambición, avaricia e indiferencia. Las lágrimas que no derramaba desde que era niño comenzaron a rodar silenciosas por su rostro. Lucía lo miró asombrada. En su inocencia extendió la pequeña mano y le secó una lágrima. Ese gesto simple, esa compasión pura de una niña que tenía todos los motivos para odiarlo, completó la demolición del hombre que Manuel había sido. Manuel se levantó bruscamente y sacó el teléfono. Su mirada ahora enfocada en una solución tan positiva como radical, un verdadero milagro corporativo. Con voz quebrada, llamó a su asistente, ordenándole cancelar todos los compromisos del día. Luego llamó al responsable de recursos humanos, pidiendo el expediente completo de María González y su readmisión inmediata con ascenso a un puesto directivo, además de pagos atrasados calculados al alza, con primas de compensación por daños morales. Le ordenó a RRHH gestionar esta readmisión de forma que pareciera una grave y milagrosa corrección de un error administrativo que había sido detectado por la alta dirección. Lucía lo miraba con ojos muy abiertos. No entendía lo que estaba pasando, pero intuía que algo inmenso estaba cambiando. Se levantó del bordillo y tomó tímidamente la mano de su tío, un gesto que lo desarmó completamente. El tercer milagro positivo se había completado. La acción inmediata y la corrección del daño sistémico, transformando la crueldad en justicia social. El ambiente se había cargado de una electricidad densa y palpable, suspendida entre el asfalto de Chamberí y los altísimos balcones que presenciaban la escena. La mano pequeña y tibia de Lucía en la de Manuel era el único ancla que lo mantenía en pie. Las órdenes telefónicas de Manuel, rápidas, precisas y audibles para cualquiera que estuviera cerca, habían sonado como el disparo de salida de una nueva vida. La readmisión con promoción inmediata de María González, Sofía, ya estaba en marcha. Un milagro de justicia corporativa que se concretaría en menos de una hora gracias al terror y la eficiencia de su asistente. En la mente de Manuel, este acto era la primera gota de agua en el desierto de su alma, y la celeridad era esencial, una carrera contra el tiempo para revertir el desastre que él mismo había provocado. Fue en ese momento crucial cuando la figura de Sofía apareció al final de la calle de Juan Bravo. Venía caminando rápido, el rostro marcado por el cansancio y la ansiedad de haber dejado a Lucía sola durante demasiado tiempo. Llevaba puesto un traje de entrevista ya gastado, probablemente el único que poseía, una armadura de dignidad contra la precariedad. Su pelo castaño, antes siempre pulcramente peinado, estaba recogido en una simple coleta, y su figura se veía notablemente más delgada, cincelada por la preocupación y el hambre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Manuel, junto a su hija y la bicicleta rosa, Sofía se detuvo en seco. El color abandonó su rostro. Por un momento pareció que iba a huir, pero el instinto maternal prevaleció con la fuerza de un rayo. Corrió hacia Lucía, interponiéndose protectoramente entre ella y su hermano. Sus ojos, los mismos ojos marrones y profundos de la familia López, miraron a Manuel con una mezcla tóxica de rabia, miedo y un dolor antiguo y profundo. No dijo una sola palabra, pero su mirada gritó el volumen de 1000 traiciones. Hablaba de abandono, de la crueldad de haber sido desposeída de su trabajo por su propia sangre, sin que a él le hubiese importado siquiera su nombre. Manuel intentó hablar, pero Sofía lo detuvo con un gesto de la mano, un movimiento que denotaba un agotamiento absoluto, pero también una autoridad inquebrantable. Tomó la mano de Lucía con firmeza e hizo ademán de irse, dejando atrás la bicicleta. No quería nada de él, ni siquiera la caridad de una compra a destiempo. Pero Lucía se detuvo,
tirando de la mano de su madre. Con esa voz clara que había roto la coraza de Manuel, la niña dijo: «Mamá, el tío Manuel quiere comprar la bicicleta por 50 euros. Ahora podremos comprar comida». La lógica transparente e inocente de la niña destrozó la resistencia final de Sofía. El orgullo, que la había mantenido en pie durante meses de penuria, se quebró. Se dejó caer de rodillas en el bordillo, abrazando a Lucía con una fuerza desesperada, ocultando el rostro en el cabello de su hija para disimular las lágrimas que ya no podía contener. Manuel se arrodilló junto a ellas, su traje de 5.000 euros completamente olvidado. Por primera vez en años, habló con el corazón, no con la calculadora que había sido su alma. Pidió perdón, no con las excusas formales y estériles del CEO, sino con las palabras rotas de un hermano que había traicionado todo lo que la familia significaba. Confesó no haber sabido que Sofía trabajaba para él, pero admitió sin reservas que no era una excusa válida. No había sabido porque en su soberbia no le había importado saber. Había despedido a María González como habría despedido a cualquiera, sin un pensamiento, sin considerar que detrás de ese nombre había una persona, una historia, una familia, que su padre, que falleció siendo ellos jóvenes, jamás habría permitido que sufriera tal infortunio. Sofía lo miró a través de las lágrimas. La rabia seguía ahí, ardiente, pero mezclada con algo más profundo. La tristeza por el hermano que había perdido, por el hombre frío que había reemplazado al chico que una vez la protegía de los abusones del colegio. Un pequeño grupo de vecinos del barrio y algunos curiosos que pasaban se había detenido a observar la escena con una mezcla de morbo y curiosidad. La imagen era demasiado inusual para Chamberí. Un hombre claramente rico, arrodillado en la acera junto a una mujer y una niña visiblemente pobres, los tres llorando a plena luz del día. En ese momento, un milagro de reconciliación se manifestó. Manuel se levantó e hizo algo que no había hecho en años. Abrazó a su hermana. Sofía permaneció rígida por un momento, su cuerpo tenso por años de dolor y orgullo. Luego se derrumbó contra él, el resentimiento y el dolor acumulados durante años disolviéndose en ese gesto fraternal. Lucía los miraba con ojos llenos de asombro, viendo por primera vez al tío Manuel, del que mamá a veces hablaba con nostalgia. Sin decir una palabra, Manuel sacó su teléfono de nuevo y llamó a su chofer, Javier. Le ordenó traer el coche más grande de la flota de la empresa de inmediato y esperar discretamente en la esquina. Luego se dirigió a Sofía y Lucía, la determinación grabada en su rostro. «¿Vais a venir conmigo?». Sofía protestó débilmente, su orgullo luchando con la necesidad, pero Manuel por una vez usó su autoridad para algo bueno. «No, Sofía, no es una pregunta, es una restitución. No acepto un no por respuesta». El cuarto milagro positivo se puso en marcha. La reconstrucción inmediata de la normalidad. Manuel los llevó primero a un selecto restaurante en la Plaza Mayor, una ubicación emblemática de Madrid que Lucía solo conocía por las fotos. Allí, Lucía comió como no lo había hecho en semanas. Ver a su sobrina devorar un simple plato de paella fue para Manuel más doloroso que cualquier fracaso empresarial. Cada bocado de la niña era una acusación silenciosa a su indiferencia. Era un dolor purificador, un bálsamo amargo necesario. Mientras Lucía jugaba en el pequeño parque infantil del restaurante, Manuel y Sofía finalmente hablaron a corazón abierto. Sofía contó los últimos años. El doloroso divorcio de un marido abusivo que afortunadamente se marchó sin dejar rastro. Y la lucha por proteger a Lucía. Había vuelto a Madrid intentando un nuevo comienzo. Había aplicado a la empresa de su hermano usando su apellido de soltera, González, esperando quizás inconscientemente que Manuel reconociera el nombre
y se produjera la tan anhelada reconciliación familiar. Un milagro personal que nunca llegó hasta ahora. Contó el día del despido, cómo había esperado hasta el último momento que Manuel apareciera, reconociera su nombre, detuviera el proceso. Pero él ni siquiera se había dignado a presentarse a la reunión donde se anunciaban los recortes. Había sido el responsable de recursos humanos quien entregó la carta, fría, impersonal, legalmente correcta, como todo en Sociedad Industrias Global S.A. Manuel escuchó en silencio, cada palabra como un clavo en el ataúd de su antiguo yo. Comprendió que, al construir su imperio, había ceifado su propia humanidad. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que su padre, que falleció a causa de una enfermedad cuando eran niños, habría despreciado profundamente. Recordó a su padre, un hombre sencillo que había trabajado honestamente toda su vida en una fábrica de Getafe, que repetía siempre que la familia era lo primero. ¿Cómo pude traicionar tan completamente esos valores?, se preguntó Manuel, su voz apenas un susurro. Después del almuerzo, Carlos, guiado por una determinación casi religiosa de enmienda, los llevó a un nuevo apartamento en el centro de Madrid, uno de los inmuebles propiedad de su empresa. Era un piso grande, luminoso, con ventanales a una plaza tranquila y segura. Sofía protestó que no podía aceptarlo, pero Manuel fue inflexible. No es caridad, Sofía, es restitución. Te estoy devolviendo la dignidad y la seguridad que te quité. Legalmente, esta es la forma en que Sociedad Industrias Global S.A. corrige un despido que, si se hubiese llevado a juicio, habría sido declarado nulo en 2 días, dada la documentación médica que Lucía me ha revelado. Estás aceptando un acuerdo extrajudicial que es legalmente conveniente para la empresa y moralmente esencial para mí. La mención de la ley y la conveniencia empresarial, aunque era una justificación tibia, era la única forma en que Manuel podía superar la resistencia de su orgullosa hermana. Mientras Lucía corría emocionada por las 3 habitaciones del apartamento, que era infinitamente más grande y luminoso que el cuchitril húmedo de Puente de Vallecas, Manuel tomó una decisión que cambiaría todo, un milagro estructural para el futuro. Anunció a Sofía que reestructuraría completamente la política empresarial de Sociedad Industrias Global S.A. No más despidos despiadados. Crearé un fondo de asistencia para empleados en dificultades, una guardería empresarial y permisos retribuidos para emergencias familiares de hasta 15 días al año, remunerados al 100%, dijo, detallando las medidas con la precisión de un ingeniero, pero con la pasión de un converso. Todo lo que debía haber hecho hace años si no hubiera estado cegado por la codicia. Sofía lo miró con una esperanza cautelosa. Es un comienzo, Manuel, dijo, pero las heridas son profundas y tomará tiempo. Manuel asintió. Tenía todo el tiempo del mundo ahora, porque había comprendido que sin familia, sin la risa de Lucía o el perdón de Sofía, todos sus millones eran solo números vacíos en una cuenta bancaria. El quinto milagro positivo se había sellado con un compromiso público y una decisión empresarial que honraba la vida de su padre y la dignidad de su hermana. 6 meses de un tiempo vertiginoso, de cambios profundos y de una sanación lenta pero constante, transcurrieron desde aquel fatídico encuentro en la acera de Chamberí. La vida de los 3 miembros de la familia López González se había transformado de una manera tan radical que parecía un cuento de hadas corporativo, un verdadero milagro de la segunda oportunidad tejido con hilos de arrepentimiento genuino y acción concreta. Sofía, la mujer que había sido arrojada a la precariedad por su propio hermano, regresó a Sociedad Industrias Global S.A., pero no ya como la empleada administrativa despedida. Ocupaba ahora el cargo de directora del nuevo Departamento de Bienestar Empresarial, un puesto de dirección de nueva creación.
Su oficina, estratégicamente ubicada junto a la de Manuel, no era un mero gesto simbólico, era un centro neurálgico para la implementación de todas las reformas prometidas. Su responsabilidad era asegurar que el Fondo de Asistencia para Empleados en Dificultades funcionara con rapidez y humanidad, que la guardería empresarial se construyera con los más altos estándares de calidad y que los permisos retribuidos para emergencias familiares de hasta 15 días al 100% del salario se aplicaran sin burocracia ni reticencias. El nombramiento de Sofía fue, en sí mismo, un milagro de liderazgo, pues ponía a la víctima directa de las políticas anteriores a cargo de forjar las nuevas, garantizando la empatía y la eficacia que tanto había faltado a la empresa. La vida de Lucía floreció en el nuevo entorno, demostrando el poder restaurador de la seguridad y el amor. Asistía a un excelente colegio en el centro de Madrid. Había hecho nuevos amigos y, lo más importante, su sueño de siempre se había cumplido. Asistía a clases de ballet 3 veces por semana, moviéndose con una gracia y ligereza que antes estaban ocultas por el peso del hambre y la preocupación. Sobre todo, había recuperado la figura de su tío, Manuel, un lazo que él se esforzaba por fortalecer cada fin de semana. Él la recogía los viernes por la tarde y la llevaba de vuelta a su madre los domingos por la noche, compartiendo comidas, paseos, y en un acto que se convirtió en ritual, visitaban la bicicleta rosa. La bicicleta rosa con rueditas, el pequeño detonante de toda la crisis, no fue vendida. Manuel la había adquirido por la desproporcionada suma de 5.000 euros, un precio simbólico que no era de compra, sino de redención, y la había hecho restaurar meticulosamente. Ahora ocupaba un lugar de honor en su despacho, una sala ejecutiva de paredes de cristal que miraba a la Gran Vía de Madrid, un recordatorio tangible y permanente de su caída y resurrección. Este objeto, más que cualquier informe financiero o cuadro de arte, se había convertido en la nueva filosofía de la empresa, el sexto milagro positivo. La prueba de que en Sociedad Industrias Global S.A. el bienestar de un empleado valía más que 5.000 euros. La transformación de Manuel no era una pose, era un cambio de piel del CEO despiadado a un líder que ponía a las personas en el centro. El cambio tuvo consecuencias económicas. Al principio, la vieja guardia del Consejo de Administración y algunos accionistas especulativos se quejaron amargamente. Argumentaban que las nuevas políticas de bienestar eran un gasto inaceptable, que ablandar el clima laboral ceifaría la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, en un giro empresarial que fue un milagro de la eficiencia, la productividad de Sociedad Industrias Global S.A. no solo no decayó, sino que aumentó un 20% en los 6 meses siguientes. Los empleados, sintiéndose valorados y seguros, trabajaban con una lealtad y una motivación renovadas. El presentismo se redujo drásticamente. El momento culminante de esta transformación ocurrió en una tensa reunión del Consejo de Administración. Ante las críticas mordaces de un accionista minoritario sobre los costes del nuevo fondo de asistencia, Manuel se levantó de su silla, alto y con una autoridad que nunca antes había usado para el bien. Señaló la bicicleta rosa, contó la historia completa con una honestidad brutal. El cartel, el hambre, el despido de su propia hermana y sobrina. La revelación impactante y definitiva del tercer capítulo fue la redefinición pública del éxito corporativo por parte del CEO. Manuel declaró con voz firme y resonante: una empresa que destruye la dignidad de una madre soltera para aumentar un margen de beneficio en un 1% no es una empresa exitosa. Es un fracaso moral y una entidad con fecha de caducidad. Nuestro verdadero éxito no se mide en facturación, sino en la paz con la que nuestros 3.000 empleados regresan a casa. Este objeto, dijo,
tocando la rueda de la bicicleta, es nuestro nuevo indicador de rendimiento clave. Esta declaración, que legalmente comprometía a la dirección a una gestión ética y social, provocó la salida de algunos accionistas puramente especulativos, pero atrajo a otros que buscaban la inversión socialmente responsable, consolidando a Sociedad Industrias Global S.A. como un modelo ético y un milagro de negocio en el panorama empresarial español. Sofía, por su parte, había perdonado a su hermano. No completamente, porque algunas heridas emocionales, como la ausencia de su padre, que falleció joven, y el sufrimiento pasado, dejan cicatrices profundas. Pero le había perdonado lo suficiente para permitirle ser parte activa e ineludible de sus vidas. Veía el arrepentimiento genuino en sus ojos y la forma en que Manuel trataba de compensar el tiempo perdido con Lucía. Ella le decía a Manuel que lo más valioso no era el dinero, sino el cambio que había provocado, el milagro de despertar el corazón de su hermano. La historia se dirigía a un final inspirador. Una tarde, mientras cenaban los tres juntos en el apartamento que ya se había convertido en un verdadero hogar, Lucía, con la honestidad brutal y directa de un niño, lanzó la pregunta que congeló momentáneamente la atmósfera. «Tío Manuel, ¿por qué eras malo antes y bueno ahora?» Manuel y Sofía intercambiaron una mirada de profundo entendimiento. Fue Manuel quien respondió con una verdad apropiada para la edad de la niña. Dijo que a veces los adultos se pierden, se ciegan por el brillo de las cosas materiales y olvidan las cosas importantes como la familia y la bondad. Pero si tienen mucha suerte, Lucía, alguien o algo les ayuda a encontrar el camino de vuelta. Para mí, dijo, mirando directamente a los ojos de su sobrina, había sido una niña valiente con una bicicleta rosa. Lucía sonrió. Ese hoyuelo que ahora Manuel adoraba apareció en su mejilla. Dijo que estaba contenta de que su tío se hubiera encontrado, porque ahora eran una familia de verdad. El dibujo de Lucía que había hecho en el colegio, tres figuras tomadas de la mano, una niña con coletas, una mujer con el pelo castaño y un hombre con traje y corbata, y la inscripción «Mi familia» valía para Manuel más que todo su imperio. Era la prueba tangible de que la redención era posible y que el amor familiar podía sobrevivir incluso a la traición más profunda, un milagro emocional que superaba el valor de cualquier transacción. La historia se cierra con una promesa cumplida, un milagro de alegría y esperanza. Al día siguiente, como habían planeado, Manuel y Lucía fueron al Parque del Retiro. Manuel había comprado una bicicleta para adultos, una mountain bike de color azul. Para los transeúntes eran solo un hombre de negocios y una niña que reían juntos, tío y sobrina, disfrutando de un hermoso día bajo el sol de Madrid. Nadie habría imaginado que 6 meses antes esa misma niña estaba a punto de vender su amada bicicleta para comprar comida. Mientras pedaleaban juntos, el círculo se había cerrado. La bicicleta que casi había ceifado la esperanza de una familia se había convertido en el símbolo de su reunión. Manuel López, ya no solo CEO, sino finalmente, y sobre todo tío y hermano, comprendió que había encontrado su verdadera riqueza. No estaba en las cuentas bancarias o en las propiedades inmobiliarias. Estaba en la sonrisa de Lucía mientras pedaleaba a su lado, en la paz reencontrada con Sofía y en la segunda oportunidad que la vida, a través de los ojos inocentes de una niña, le había dado. Esa noche, mientras cerraba suavemente la puerta de la habitación de Lucía, Manuel susurró una oración de gratitud. Gratitud por Lucía, que lo había salvado de sí mismo, por Sofía, que había encontrado la fuerza para perdonar, y por la bicicleta rosa, el milagro de 50 euros que se había convertido en el puente hacia una vida mejor, demostrando que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre la riqueza, la familia sobre el beneficio
y la humanidad sobre la ambición. El futuro para los López González se extendía vasto y luminoso, lleno de promesas de un bienestar que no se compraba, sino que se construía con el corazón. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.